Seguimos metidos en la cabeza de un productor que se encuentra participando en un mercado de competencia perfecta y ahora la pregunta que tenemos es si se obtienen pérdidas económicas, ¿cuándo se debe cerrar la empresa o producir una cantidad igual a cero? Lo primero que quiero que hagamos es distinguir entre cerrar la empresa y salir del mercado. Cerrar la empresa en el corto plazo implica producir cero unidades. Salir del mercado es un comportamiento propio de largo plazo e implica transformar los factores de producción de un mercado en factores de producción para ingresar a otro mercado. Entonces aquí estamos hablando de cerrar la empresa, es decir, de producir cero unidades. Observen que en la curva de costo marginal señalé los tramos para los cuales los precios son superiores al costo total medio y en verde, ¿sí? Con aquí en verde, y señalé en rojo los tramos o el tramo para los cuales el precio es inferior al costo total medio. En el caso del tramo verde tenemos todos los puntos donde hay ganancias económicas y en el caso del tramo rojo tenemos todos los puntos donde hay pérdidas económicas. Lo que vamos ahorita a encontrar es hasta qué punto es viable producir en la zona roja de la curva de costo marginal. Entonces, qué tan bajo se pueden poner los precios y que sean resistibles. Entonces, para eso vamos a tener que comparar el precio versus el costo variable medio. Ya hicimos una comparación del precio contra el costo total medio para saber si había ganancias o pérdidas, pero ahora vamos a comparar el precio con el costo variable medio para saber si debemos continuar produciendo o no cuando hay pérdidas. Entonces, observen lo siguiente. Yo podría presentar la función de beneficios, que ya sabe que es ingresos totales menos costos totales, como con la siguiente forma. Ingresos totales, precios por cantidades, menos costos totales que tiene por una parte el costo variable menos el costo fijo. Los beneficios también se podrían presentar de la siguiente manera. Si los ingresos totales son precios por cantidades, el costo variable es igual al costo variable medio multiplicado por las cantidades menos el costo fijo. Recuerden que el costo variable medio es dividir el costo variable entre la cantidad. Si despejan tendrán esta forma de expresar el costo variable. Podríamos aquí factorizar las cantidades y tendríamos P menos costo variable medio menos costo fijo. Y esta expresión es bastante importante porque nos permite precisamente saber en qué momento conviene cerrar la empresa o producir cero unidades. Para eso vamos a considerar las siguientes situaciones. ¿Qué pasaría si yo produzco cero unidades? Si produzco cero unidades, lo que tendría aquí es que esta Q se convertiría en un cero y toda esta parte se convertiría en cero y lo único que pesaría en los beneficios sería este costo fijo negativo. Entonces, si se producen cero unidades, los beneficios negativos, en este caso las pérdidas económicas, serán del tamaño de los costos fijos. Pero ¿qué pasará si produzco cualquier cantidad positiva? Entonces podrían presentarse dos escenarios. La primera es que el precio, aquí en esta parte, que este precio sea mayor que el costo variable medio. En esa situación, si yo le pongo valores a P cuando el valor de Q es cualquier valor positivo, tendré que siempre voy a tener un beneficio que es negativo, es decir, es una pérdida, pero que su tamaño es menor a la pérdida que generaría el costo fijo. Por eso pongo ahí los valores absolutos. El valor absoluto de las pérdidas que se generarían sería inferior al valor absoluto de los costos fijos o de las pérdidas por costos fijos. En conclusión, aquí tengo unas pérdidas, pero son menores a las pérdidas de cerrar la empresa, ¿correcto? Ese es el primer escenario. Ocurre el segundo escenario ocurre cuando el precio es inferior al costo variable medio. En ese escenario tendría que el valor absoluto de la pérdida que se generaría por producir cuando el precio es menor al costo variable medio es mayor que la pérdida que se generaría por simplemente cerrar la empresa. Conclusión, aquí tendríamos una pérdida que es mayor a la pérdida de cerrar la empresa. Por lo tanto, podemos empezar a reflexionar si conviene continuar produciendo. La respuesta seguramente será que no, que conviene mejor no producir porque simplemente se pierden los costos fijos, ya que cada vez que aumento la producción, además de los costos fijos, aumento las pérdidas económicas. Entonces, ahora veamos estas situaciones gráficamente
Y pensemos primero en esta situación, el precio 3. Tengo aquí una pérdida evidentemente porque se iguala este precio se iguala con el costo marginal y genera la cantidad 3. Y para la cantidad 3 el precio no cubre el costo total medio, ¿correcto? Se están generando pérdidas. Pero estas pérdidas son soportables, no implican o no requieren cerrar la empresa, porque por lo menos, esta cantidad 3 está permitiendo cubrir los costos variables medios. Entonces, en esta situación no es necesario cerrar la empresa, se puede seguir operando con esas pérdidas. Pero ¿qué pasaría si el precio desciende aún más hasta precio 4? Entonces tendría aquí el precio 4, ingreso marginal igual a P4, igualo con el costo marginal en la cantidad 4 y tendré que para esta cantidad el precio se pone no solamente por debajo del costo total medio, que ya estaba por debajo de él, sino que además se pone por debajo del costo variable medio. ¿Sí? El costo variable medio está acá arriba. En esa situación, miren, no estoy ni siquiera alcanzando a cubrir los costos variables medios, así que lo mejor es cerrar la empresa. El punto en el que el precio se iguala con el mínimo del costo variable medio, que es este punto de aquí, pongámosle un precio 5, se conoce como punto de cierre, porque nos indica que si el precio se deteriora aún más a partir de allí, la empresa tendrá que cerrar, encontrará que lo mejor es cerrar, porque el precio se pondrá por debajo del costo variable medio. Pero si el precio está por arriba del costo variable medio, podría producirse aunque haya algún nivel de pérdidas. Llevado a la realidad, ¿qué quiere decir esto? Miren, me gusta expresar esta idea de la siguiente manera. Recuerden que la mayoría de los costos fijos estaban asociados a la maquinaria y al capital y la mayoría de los costos variables estaban asociados a los trabajadores, a los salarios. Me gusta expresar esta idea pensando en que si pensando en que si los ingresos actuales de la empresa no alcanzan para pagar el costo variable que está asociado a los salarios de los trabajadores, lo mejor es cerrar la empresa y la razón podría ser bastante sencilla. Mientras que no es tan grave no pagar los costos fijos, que son la maquinaria, sí es bastante grave no pagar la nómina. ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden paralizar la producción. Los trabajadores tienen capacidad de presión sobre la empresa. Entonces, no es tan grave no tener para cubrir totalmente los costos fijos, pero sí es muy grave no tener para pagar los costos variables. Podríamos finalizar esta idea formulando entonces una condición de cierre de la empresa en el corto plazo, simplemente diciendo que si el precio es inferior al mínimo del costo variable medio, que es cuando se genera el punto de cierre, lo mejor es cerrar la empresa. Ese es el mejor. Se optimizarán los beneficios cerrando la empresa.